que si no es por la práctica de yoga, pues como os digo, no hubiese sobrevivido. Digo, esto es lo que hace el poder de la mente. Me tuvo un cambio muy extremo de 0 a 100. Entonces eso a nivel hormonal me pasó factura. Lo que necesitas, las oportunidades, te las muestra. Y si quieres las coges y si no, no. Estas herramientas te pueden ayudar mucho a sanar. Hoy tenemos en Encuentros en el Valle una charla a solas en la que te voy a contar mi camino en el yoga, cómo empezó todo, el camino de la espiritualidad y por qué estoy aquí ahora. Si te interesa saber un poquito más y conocerme, quédate a escuchar este episodio. Hola, bienvenidas a un episodio más de Encuentros en el Valle y hoy, como habéis visto, es una charla a solas. Sí, hoy me voy a abrir un poquito y os voy a contar cómo empecé en el yoga, qué me ha traído hasta aquí, cómo ha sido todo mi camino, esta trayectoria de varios años. Que en verdad, si me hubieseis conocido hace 10 años, jamás os hubieseis imaginado que estaría viviendo en Bali, viviendo de lo que me llena, lo que me gusta, de mi pasión, ¿no? Dedicándome a ello. Os voy a contar un poquito más. Entonces, bueno, lo primero, ¿quién soy? Pues soy Marta Valle, la fundadora de este podcast, de este Encuentros en el Valle, donde pues, hablamos de espiritualidad, desarrollo personal, de cosas que nos hacen bien y siempre de herramientas que nos ayudan a conocernos mejor, que es lo que comparte con la filosofía del yoga y lo que a mí me ayuda y por eso lo quiero compartir con vosotros. Y bueno, ahora mismo estoy viviendo en Bali, como ya muchos y muchas sabéis. ¿Y qué me ha traído hasta aquí? Pues un largo camino que todo empezó con la práctica de yoga. Así que nos remontamos al año 2014. En el 2014 yo empecé a estudiar las oposiciones para Inspección de Hacienda del Estado y en aquella época apenas se hablaba del yoga, era algo que no se conocía, que no estaba tan de moda como está a día de hoy. ¿Y qué pasó? Pues que no sé cómo, alguien me dijo, bueno, sí, una amiga me dijo, pues Marta, ¿por qué no pruebas el yoga? Porque dicen que es muy bueno para la concentración. Y yo en aquel momento en el que estaba plenamente enfocada en estudiar y en aprobar las oposiciones, dije, yo todo lo que sea mejorar la concentración, que pueda aguantar estudiando con mucho más foco y atención, allá voy. Y entonces había un centro de yoga al lado de mi casa de Madrid, en aquella época vivía en Madrid, y me apunté, y era Ashtanga Yoga, el yoga que practico a día de hoy. Bueno, pues ¿qué pasó? Yo me apunté a Ashtanga Yoga, llegué a la primera clase, una clase estilo Mysore, yo no tenía ni idea de nada, bueno, me explicaron un poco cómo funcionaba, pues yo llegué a la sala, vino el profesor, me fue explicando cómo hacer la secuencia de salud al sol, yo jamás la había hecho. Pues me hizo repetir eso, pues 5 saludos al sol A, 5 del B, creo que luego los volví a hacer y me dio alguna postura de pie. Yo no entendía absolutamente nada, me mandaba bajar en un chaturanga y yo no tenía nada de fuerza, y digo, pero ¿cómo la gente puede bajar aquí como una flexión? Digo, yo esto jamás en la vida lo haré, y mientras tanto veía de reojo a otros alumnos hacer Sirsasana y yo decía, en la vida me voy a poner yo de cabeza en el suelo, haciendo el pino de cabeza, yo me parecía imposible. Y digo, ¿esto es lo que hace el poder de la mente?, me preguntaba. Y de hecho, claro, tengo recuerdos muy graciosos de aquella época porque, por ejemplo, cuando cantaron el mantra, pues yo dije, allí donde fueres, haz lo que vieres. Entonces veo que todo el mundo se levanta, se pone ahí de la esterilla a cantar el mantra y yo los imitaba en todo lo que hacían, porque o sea, no tenía ni idea de dónde estaba ni lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces yo pues cantaba el mantra con ellos y en esta dinámica de imitar lo que los compañeros hacían, pues cuando yo me iba a ir observé que muchos alumnos cuando se iban se despedían dando un abrazo al profesor y seguramente es porque lo conocían de más, ¿no? Yo era mis profesoras, que les tengo mucho cariño, que me acompañan en la práctica, cuando las veo, cuando me despido, pues claro que las abrazo, pero cuando no las conozco de nada, pues a lo mejor no. Pues yo ahí me fui a despedir del profe y le di un abrazo y yo creo que pensó, ¿y esta qué hace? Pero bueno, yo pues nada, súper integrada en el grupo. Bueno, pues así empecé a practicar Ashtanga Yoga, iba 3 días por semana, a veces 4, compaginando con el tiempo de las oposiciones, que de eso también hablaremos ahora. ¿Y qué pasó? Que tenía malas rodillas. Bueno, me lesioné en aquella época una rodilla por correr en la cinta del gimnasio, usar mal calzado, bueno, un cúmulo de cosas.
Y el Ashtanga, como tiene muchas posturas de apertura de cadera, si no tienes esa apertura de cadera, es muy fácil que te lesiones la rodilla, siempre y cuando, claro, no estés consciente de tu cuerpo, y en aquel momento no lo estaba como, pues como veis, ¿no? Imitando lo que veía y intentando aprender un poco. Entonces, pues me lesioné la rodilla, el médico al que fui me recomendó que no hiciese más ese deporte de Ashtanga, y así apareció el Bikram Yoga en mi vida, que el Bikram es el yoga que se hace a temperatura bastante elevada, unos 42 grados, y es una secuencia que, bueno, tiene en común con el Ashtanga, que es una serie, son las mismas posturas siempre, y siempre se hacen esas posturas en la clase. Y me lo vendieron como una práctica en la que tú fortaleces el cuerpo, ganas flexibilidad sin lesionarte, porque al estar en calor el cuerpo está más blandito y entonces puedes mejorar. Bueno, y efectivamente me vino muy bien. Además, en aquella época justo me mudé y tenía un centro de Bikram Yoga debajo de casa, literal, que vivía a un minuto. Entonces empecé a practicar prácticamente todos los días Bikram Yoga o Hot Yoga en este centro, porque me venía muy bien para la lesión de la rodilla y me venía muy bien para las oposiciones, porque al tenerlo cerca de casa me permitía aprovechar al máximo el tiempo de estudio y luego por la tarde o a primera hora del día, pues dependiendo, ¿no?, del día, desconectar en esa clase en la que sentía que estaba trabajando mucho la mente, porque al hacer yoga con calor no solo trabajas el cuerpo, bueno, en general, ¿no?, en todas las clases de yoga tú trabajas mucho la mente, pero creo que ahí hay otro factor extra con el cual también estás trabajando, que es el calor. Tienes que aguantar el calor. O sea, mucha gente cuando entra en una sala de hot yoga quiere salir automáticamente porque no aguanta ese calor, ¿no? Pero es la mente que te está diciendo que no puedes. Y entonces, pues eso, había más cosas en las que trabajar, más cosas que iban saliendo. Y bueno, pues así estuve bastante tiempo. Cierto es que le cogí cierto miedo a la práctica de Ashtanga o de Vinyasa, porque pensaba que iba a ser muy lesiva para las rodillas, una creencia que me creí yo sola. Y poco a poco, cuando ya noté que la rodilla estaba bien, pues empecé a practicar de nuevo Vinyasa y, por supuesto, el Ashtanga volvió a mi vida, volvió para quedarse, porque pues yo siempre he querido practicar Ashtanga, no sé, algo dentro de mí me vibraba por esa práctica, sabía que me encontraba bien, que es lo mismo, es una serie con las posturas que tienes que hacer la serie una postura tras otra y siempre es la misma. Hay muchas series, pero bueno, en ese momento estaba solo en la primera serie. Y entonces empecé a practicar clases de Ashtanga guiadas, cosa que no hay que hacer, pero bueno, en ese centro en concreto también daban Ashtanga guiadas, entonces empecé a ir ahí, pero claro, nunca era toda la serie, íbamos poquito a poco construyendo la práctica, hasta que pusieron Mysore también en este centro, un poco porque hicimos presión en el grupo Ashtanga que creamos, y nos pusieron Mysore, y empezamos a practicar Mysore por las mañanas, y por las tardes hacíamos de vez en cuando Bikram o hacíamos Yin Yoga, que también descubrí el cariño y el amor por el Yin, aunque también reconozco que la primera clase de Yin dije, ¿qué es esto? Yo aquí no sudo, yo aquí no trabajo, no hago nada, no me gusta. Todo aquí. Luego el trabajo del Yin es muy potente, es muy, muy poderoso y también algo conecté con algo del Yin. Entonces, eso, pues estamos en el 2014, 2015, 2016, toda esa etapa de mi vida en la que estuve estudiando las oposiciones, y quiero que os imaginéis cómo podría ser mi día a día. O sea, yo me levantaba temprano, o bien iba a practicar, o salía a correr, un poco de ejercicio por la mañana para despejarme, desayunaba y me ponía a estudiar muy pronto, tipo a las 8, 8:30, hasta mediodía, que hacía un parón. Si podía, pues si no había hecho el entreno por la mañana, pues a lo mejor lo hacía a mediodía, y luego por la tarde normalmente volvía a yoga a última hora. Bueno, o a la clase de las 7:30 o 7, y así luego pues hacía como el repaso cuando volvía, ¿no?, antes de dormir. Entonces estuve así muchos años y las oposiciones son muy duras. No sé si tenéis algún familiar o vosotras mismas conocéis el proceso porque habéis estado metidas en ello, o bueno, habéis tenido a alguien cercano que ha estado ahí, pero es un periodo muy duro en el que te ves muy sola ante los libros, ante el temario, sola ante la incertidumbre, porque además las oposiciones ya no es que sea duro el estudiar muchísimo, sino que luego el proceso en sí es muy duro, pues porque nunca sabes cuándo va a ser el examen, nunca sabes cuándo te van a dar la nota, tienes que estar estudiando para el siguiente examen sin saber si has aprobado o no. Entonces, bueno, pues es muy duro.
Y siempre he dicho que gracias al yoga me mantuve un poco cuerda en todo el proceso, porque sí, te deja huella dentro, te deja marca. Y más aún cuando apruebas, suspendes, vuelta a empezar, es ahí cuando, claro, tú vas aprobando todo muy bien, suspendes y es que tienes que volver a empezar desde el principio. O sea, porque para que os hagáis una idea, ¿vale? Las oposiciones que yo estaba haciendo, que eran Inspección de Hacienda del Estado, son 5 exámenes que se reparten a lo largo del año. Imaginaros, el primero empezaba en enero, el siguiente mediados de febrero finales, el siguiente entre finales de marzo o abril y luego los 2 últimos que eran exámenes orales después del verano, septiembre, octubre, noviembre, ¿vale? O sea, al final es todo un año examinándote. Y claro, si tú vas aprobando, tienes que estar constantemente estudiando todo el año a un nivel de deportista de élite. Es un nivel muy, muy exigente. Y entonces, claro, cuando te metes en ese círculo, vas aprobando, estás metido en la rueda, vas bien, de repente suspendes. Claro, hay un parón. Te tomas unos días de descanso, vuelta a empezar, vuelta a empezar, vuelta a empezar desde el inicio, porque en aquella época era así. Vuelta a empezar desde el inicio. Muy duro porque tenías que luchar con esa mente, que decir, otra vez empiezo, vale, pues a lo mejor la primera vez que te ocurre no pasa nada, con fuerza sigues para adelante, pero otra vez suspendes y vuelta a empezar. Y otra vez suspendes y vuelta a empezar. Y yo siempre he ido escalando mi escalera. Al final yo estudié economía, entonces la parte de derecho no la controlaba y a mí me costó muchos años aprenderme bien todo el derecho civil y ya no aprenderlo, entenderlo, porque recuerdo que al principio cantaba los temas de constitucional como un loro, sin tener ni idea de lo que estaba diciendo, y yo pienso, ¿cómo era capaz de aprenderme 15 minutos hablados sin saber lo que estaba diciendo? Y ya no 15 de un tema, porque al final tú ibas al preparador y a lo mejor llevabas 3, 4 temas al principio, digo, sin tener ni idea de lo que decía. Bueno, pues era así, todo como un loro de papagayo. Y claro, así obviamente pues nunca aprobaba el primer examen, pero una vez que en mi cabeza todo se asentó, pues ya empecé a aprobar y siempre, como os digo, escalando. Entonces, los años más difíciles fueron cuando llegué a los orales. Hubo un año que llegué al 4.º examen de la oposición, el primer oral, lo suspendí, ¿vale? Estaba claro que lo había suspendido porque los temas de administrativo pues fallé un poquito, que son los más importantes. Pero bueno, volví a empezar. Pero eso que implica que yo ya llevaba un nivel de exigencia de estudio muy potente. Entonces vuelvo a empezar el proceso, sigo aprobando, con lo cual encadeno prácticamente 2 años de un estudio al máximo nivel, más lo que llevaba de antes, claro. Y vuelvo a llegar al 4.º, y en el 4.º cometí un pequeño fallo en el último tema, y yo me pensé, o sea, salí del examen llorando diciendo otra vez que la he liado, o sea, otra vez vuelta a empezar, ¿cómo has hecho esto, Marta? Ya, culpándome, ¿no? Y entonces ahí está la lucha con tu mente, que por eso lo comparo mucho con el yoga, ¿no? Con la zona de confort, con lo que te dices, porque ahí estaba esa lucha de la mente, de no has aprobado, no puedes seguir estudiando, ¿qué haces aquí? No vales para esto, pues tienes que callarla, hay que callar a esa mente y continuar estudiando para, por si acaso, o sea, por si acaso te examines del siguiente examen. Y bueno, pues en mi caso, además se mezcló con el proceso de técnico, bueno, fue un momento bastante duro, que si no es por la práctica de yoga, pues como os digo, no hubiese sobrevivido, porque para mí era fundamental tener ese momento al día en el que estaba en silencio, en el que estaba respirando y estaba para mí, para regalarme, ¿no?, este momento. Bueno, de hecho, os diré también otra cosa, pero esto es ya a nivel en los últimos momentos, ¿no? Porque yo siempre dejaba de practicar y de hacer deporte 10 días antes del examen. Y algo gracioso es que alguna vez durante la práctica de yoga me iba cantando los temas en la cabeza. Entonces ella decía, vale Marta, no, ya es momento de parar, centrarte 100% en estudiar y ya retomas la práctica dentro de 10 días cuando te hayas examinado. Pero sí, me ha pasado de salir a correr, ir cantándome los temas y a lo mejor pues me daba una tirada de media horita para 2 temas y de estar en la práctica de yoga, de Ashtanga y mentalmente estar cantándome los temas. Es que si no os imagináis lo duro que es la posición y sí, y bueno, pues que el yoga para mí fue una herramienta súper poderosa de salud, bienestar, de autoconocimiento, porque al igual que las posturas de yoga me costaban, pues por ejemplo al principio cuando veía que la gente hacía Sirsasana y que yo decía yo jamás podré hacer eso, pues el día que hice Sirsasana dije, hostia Marta,
Si eres capaz de hacer Sirsasana, también eres capaz de aprobar este examen que no estás aprobando, o también eres capaz de aprenderte este tema que te cuesta, eres capaz de entenderlo. Entonces, pues lo que ganaba en la práctica lo ganaba en mi estudio, y ya os digo que es súper poderoso porque vi muy claro cómo tu comportamiento en la esterilla es tu comportamiento fuera de ella. En la esterilla muchas veces queremos omitir una postura, queremos saltárnosla porque no nos gusta, porque nos cuesta, nos duele, nos molesta. Y es ahí donde está el trabajo de decir, sé que viene la postura y la voy a hacer, aunque no me guste, aunque me cueste, pero lo voy a hacer porque sé que puedo y porque me va a venir bien. Porque además, de hecho, dicen que la postura que más te cuesta o la que menos te gusta es justo la que más necesitas. Entonces, es ahí donde hay que trabajar un poquito más, y también creo que en el momento en el que dices voy y lo hago, ya has ganado, vamos, has dado un paso enorme. Entonces, yo fui muy consciente de todos estos cambios en mí porque también mi día a día era muy rutinario, era el mismo, que también se compara con la práctica de Ashtanga, porque, por ejemplo, como os dije antes, en Ashtanga son series y cada serie tiene siempre las mismas posturas. Tú llegas a la sala y sabes lo que tienes que hacer porque es siempre lo mismo. Y alguien puede pensar, uy, qué rollo, siempre hacer lo mismo, pero no, porque no es siempre lo mismo, porque tu cuerpo no es siempre el mismo. Hoy estás cansada, no te apetece o no puedes ni levantar el culo del suelo. Otro día estás con mucha energía y haces una práctica súper potente, súper vigorosa. Otro día te duele la rodilla, pues haces posturas más suaves en la misma serie. Entras en la postura de forma diferente. Un día has cenado mucho el día anterior, entonces las torsiones te molestan, ¿vale? Entonces la práctica, aunque sea la misma, no es la misma porque tú no eres la misma persona cada día eres diferente. Y lo mismo me ocurría a mí, como mi rutina del día a día era muy parecida, hacía prácticamente lo mismo, era capaz de ver bien todos estos comportamientos que tenía, de ver bien qué situaciones no quería afrontar, no podía con ellas, y aprendí a gestionarlas. Siempre con herramientas, ¿no? Por eso para mí el yoga pues, fue una muy buena herramienta. Como hablé en el podcast anterior, en el episodio de Cristina, que lo podéis escuchar si no lo habéis escuchado, bueno, además se nos cortó el micrófono, entonces hay una parte que no escuchasteis, pues la voy a decir yo ahora, y es que yo empecé una técnica de estudio para ayudarme, que era el 50-10, es decir, 50 minutos estudiando, solo estudiando, sin levantarte a hacer pis ni a nada, solo estudiando, y 10 minutos de descanso. Y en esos 10 minutos aprovechaba para sentarme, cerrar los ojos y simplemente respirar de forma consciente por la nariz. ¿Por qué? Pues porque en aquella época, yo que todo lo que iba aprendiendo es porque lo iba leyendo por ahí, pues leí que el no hacer absolutamente nada después de estudiar y simplemente respirar te ayudaba a asimilar y memorizar mejor lo estudiado, o sea, que te ayudaba a retenerlo. Para mí eso era fundamental y dije, oh, pues yo automáticamente, entonces ¿qué hacía? Estudiaba 50 minutos, me sentaba, cerraba los ojos, 5 minutos respirando y luego los 5 minutos restantes pues iba al baño, me levantaba, me movía un poquito y continuaba estudiando. Y cierto es que durante esa época en la que incorporé todas estas técnicas fue la época en la que mejor me fue en la oposición, porque para mí en la oposición hubo un cambio de una Marta de no aprueba nunca a una Marta de Marta aprueba, Marta va a superar. Uf, y me emociono porque este tema para mí sigue un poquito ahí dentro, porque eso me vi muchas veces muy pequeñita, muy de que no podía, y luego vi que sí que podía, que al final no salió bien, llegué hasta el último examen y no salió bien, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Pero sí podía, ¿vale? Marta sí podía aprobar un examen, que también tenía como esa creencia de nunca podré aprobar un examen de este nivel, y no, los aprobaba y muchos aprobé hasta con nota, incluso el cuarto examen aquel que pensé que había suspendido, pues no lo aprobé con un 5 raspado, o sea, tampoco tuve un 8, pero ni que sea un 6, ¿sabes? No estabas ahí al límite, no, lo había hecho bien. Entonces, bueno, volviendo al tema de la práctica de yoga, pues ahí pude ver, gracias a esa rutina que tenía en mi día a día, pues cómo era mi comportamiento, cómo me iba conociendo más y mejor. Y para mí eso es la clave fundamental de la práctica de yoga, de la práctica de, por ejemplo, pues la gente que conoce de astrología, que también me gusta mucho todo esto, Reiki, cualquier técnica que se utilice es una herramienta de autoconocimiento, y cuanto más y mejor te conozcas, más feliz vas a ser, porque más fácil vas a poder tomar las decisiones que van a ser acertadas, y si no lo son, vas a poder asumirlas, aceptarlas y continuar con tu vida,
Entonces es todo como mucho más fácil, digamos, ¿no? Aunque la vida es complicada y hay cosas complicadas alrededor, pues esto nos lo hace un poquito más fácil. Bien, entonces, pues para que veáis que Marta era hace 10 años, una Marta que quería trabajar para el Estado, ser funcionaria, que era su único objetivo y que a la vez le encantaba la práctica de yoga. Y siempre veía a esos grandes profes que lo habían dejado todo, eran profes que anteriormente eran abogados, economistas, que trabajaban en banca, que lo habían dejado para dedicarse a ser profes de yoga. Y yo siempre decía, yo es que no quiero eso, yo no quiero que la única forma de ser feliz, sentirte realizado, es dejando tu trabajo y dedicándote a ser profe de yoga o al mundo de la espiritualidad, a compartir esto. Nunca lo quise, por eso para mí siempre tenía en mente, apruebas la oposición y alguna tarde libre das clases de yoga, porque siempre he sabido que quería ser profe de yoga. Y claro, nunca pude hacerme la formación, porque con el ritmo de estudio de las oposiciones era absolutamente imposible hacerme una formación de yoga, pero llegó el momento COVID, un momento de oposiciones en el que, bueno, pues pude encontrar ese hueco y empecé a estudiar la formación, que casualmente me coincidió la última parte de la formación la última parte de la formación de yoga con el momento en el que suspendí el examen que me hizo decidir dejo la oposición. Entonces, claro, imaginaos, ¿no? Después de estar 7 años con un ritmo de vida, de hacer siempre lo mismo, de estudiar a un ritmo tan exigente, de repente un día levantarte y decir, ¿y ahora qué hago? ¿Qué estudio? ¿Cuál es mi rutina? Pues ahí la formación de yoga me sostuvo y pude, pues, más o menos estar un poquito cuerda, digamos, gracias a estar pues estudiando la formación de yoga, con los trabajos, las clases. Eso me ayudó mucho, así que lo agradezco enormemente. Bueno, pues creo que todo en la vida tiene sus tiempos y para mí ese era el momento de hacerlo. Y entonces, en ese momento, pues decidí dejar las oposiciones y me mudé a Barcelona porque eché currículum para trabajar en algo relacionado con lo que yo había estado estudiando tantos años, y justo había una oferta muy guay, muy bonita, en Barcelona, en un despacho que encajaba perfectamente con lo que yo había estudiado, así que dije, para allá me voy. Y además llegué a Barcelona y llegué también dando clases de yoga, porque ya había hecho la formación y ya empecé a dar clases de yoga. Clases de yoga presenciales en diferentes centros de la ciudad y también online con mis alumnas que había tenido en Benavente durante mis prácticas de la formación. Así que así empezó el mundo online, un poco de forma natural, que me acuerdo que de aquellas subía vídeos en YouTube en oculto y les mandaba el enlace a las chicas, y también las clases presenciales. Claro, pues Marta de repente tuvo un cambio, o sea, de 0 a 100 de su vida. De repente yo me vi con tiempo libre, lo primero, me vi ganando dinero, porque claro, todo el tiempo a las oposiciones no podía trabajar, no ganaba dinero, me vi con, no sé, un ritmo de trabajo que para nada era, comparado con las oposiciones, no era nada. Estaba dando clases de yoga y estaba muy feliz, pero claro, había un trasfondo, siempre hay algo ahí, y es que claro, no paraba, o sea, yo salía de casa a las 9 de la mañana para ir al despacho a trabajar y cuando terminaba la jornada laboral me iba a dar clases de yoga. Yo llegaba a mi casa a las 10 de la noche, claro, es complicado y además una ciudad nueva, conoces a gente nueva, quieres socializar. Entonces tuve un cambio muy extremo de 0 a 100, entonces eso a nivel hormonal me pasó factura, porque no es, claro, es que imaginaos la importancia, ¿no?, de estar tanto tiempo con la misma rutina, con la misma dinámica y de repente cambiar de 0 a 100. Entonces el cuerpo se vio afectado. Total, que pues yo continué dando clases y bueno, y seguía trabajando en el despacho y así estuve pues un par de añitos en Barcelona. Y por un lado quise desarrollar más el mundo online porque tenía más alumnas que se querían apuntar y yo pues no me gustaba la forma en la que lo estaba haciendo, mandándoles el vídeo por YouTube, así que pues creé la plataforma online para que todas las clases estuviesen ahí guardadas, tenía un montón de clases grabadas, yo quería hacer clases en directo, entonces pues quería que estuviese todo en el mismo lugar y así surgió de Yoga Valle, que es una plataforma online en la que hay un montón de clases de yoga pues grabadas, había clases de yoga en directo, ahora vamos a ver un pequeño cambio. Y bueno, pues está guay porque tú puedes filtrar el tipo de yoga que te apetece, pues yin yoga, una práctica de vinyasa muy activa, algo más suave tipo hatha o yin yang, que gustan mucho estas clases, que son una parte activa y otra parte pasiva de yin yoga.
Y ahí está la plataforma, mis alumnas online pues, pues eso, estaban ahí y mis alumnas presenciales de Barcelona. Y llegó un momento en el que yo, que más o menos tenía lo que quería, que era el despacho, o sea, trabajar en algo para mí y dar clases de yoga, pero las clases de yoga iban en aumento y yo decía que no a muchas porque estaba el despacho. Y claro, ahí hubo un pequeño conflicto porque mi ideal era ser funcionaria, trabajar con una jornada laboral que te permita tener ese tiempo para hacer las clases de yoga. Y en el mundo del despacho no es así. Entonces, claro, no podía compaginar las dos cosas. Sentí que en Barcelona había mucha oportunidad para ser profe de yoga, porque había muchos estudios, muchos centros que me llamaban. Entonces dije, pues voy a darlo todo por el yoga, voy a apostar, ni que sea un tiempo por esto, a ver qué pasa. No tengo nada que perder, porque yo decía, bueno, es que si me sale mal, pues vuelvo a echar currículum y vuelvo a trabajar en la empresa privada o incluso vuelvo a presentarme a las oposiciones que, por cierto, como os decía, una que nunca termina, pues incluso me he llegado a presentar en ese tiempo, y esto poquita gente lo sabe, pero me he llegado a presentar y he vuelto a llegar hasta exámenes finales, que no aprobé como siempre el último, pero bueno, eso es un tema aparte. Entonces, bueno, pues decidí dedicarme 100% a yoga, fuera despacho, fuera posiciones, fuera todo, 100% yoga, desarrollar mejor la página web y dar más clases presenciales. Y eso fue lo que hice el último año en Barcelona. Y bueno, y todo esto, mientras tanto, algo que no hemos hablado aquí y que también telita marinera es el compaginar ser profe de yoga con tu propia práctica. Eso es muy importante y es fundamental, y es que poco se habla de lo duro que es, porque cuando tú, bueno, imaginaos, ¿no? Cuando estaba en el despacho, ir al despacho, dar clases de yoga por la tarde y encima tu propia práctica, tu autopráctica. Claro, pues yo me levantaba a las 6, hacía mi práctica de Ashtanga, iba al despacho, luego las clases de yoga. Claro, muchas veces llegaba a casa tarde y me dormía tarde. Levántate a las 6 otra vez, ¿ves? Lo que os decía del ciclo hormonal, al final todo eso afecta. Está sometiendo al cuerpo a situaciones un poquito de estrés que por periodos cortos no pasa nada, pero cuando es continuado durante mucho tiempo, pues va dejando esa huella dentro de ti. Entonces, claro, pues es normal y entiendo que muchos profes descuiden su propia práctica, porque para vivir del yoga, dando clase de estudio en estudio, tienes que hacer muchas clases al día para tener un buen sueldo. Y eso es muy triste. Entonces, un profe de yoga sí no puede practicar porque es muy cansado, porque es una actividad al final física para el cuerpo. A mí como profe no me gusta hacer las clases, pero como hay alumnos que me demandan que yo haga las clases, y lo entiendo, porque ellos quieren ver tu movimiento. Entonces eso te supone mucho desgaste físico. Si luego encima tienes que hacer tu propia práctica, más desgaste, el cuerpo te pide parar. Y te pide parar, te manda señales pues, de diferentes formas, te cae el pelo, entras en amenorrea, ¿vale? El cuerpo manda señales. Y a mí me las mandaba y muchas veces no quise escucharlas porque decía, bueno, esto es temporal, lo necesito, es que me va bien para ir mejorando, ser mejor profe, cuantas más clases de mejor, porque claro, a mí me interesaba ver mucho los cuerpos de las personas, cómo responden a las posturas, qué variaciones les van bien, según qué problemas, porque es lo que te enriquece como profe de yoga. Y yo quería eso ante todo. Me daba igual el dinero que cobrase. Error. ¿Por qué? Porque es un trabajo que vale mucho dinero. O sea, el profe de yoga tiene mucha responsabilidad. Tiene responsabilidad en cuanto al cuerpo físico, que no te lesiones, y también al cuerpo mental. A mí muchas alumnas, después de clase, pues que les han venido emociones, pues contigo comparten ese trauma y tú las tienes que sostener. Tienes que estar preparada para ello. O sea, ser profe de yoga no es, ala, me hago una formación y me pongo a dar clases. Mucho más que eso. Y no se habla tampoco, ¿vale? De todo el trabajo que lleva ser profe de yoga. Entonces, bueno, pues esto quiero decirlo por aquí porque sí que es importante. Y bueno, pues al final, eso, pues decidí dejar el despacho y darlo todo por la práctica de yoga. Y bueno, pues mucha gente me decía, ay, qué valiente, Marta, tal. Bueno, pues yo creo que la vida te va poniendo las situaciones muy claras cuando son así. Hay mucha gente que no está contenta con su trabajo y lo quiere dejar y no se atreve, pues quizás porque a lo mejor no estás haciendo lo correcto en el sentido de
ir buscando otras opciones, estar abierta a recibir, ¿vale? A veces estamos cerrados, si estás cerrado no vas a recibir nada, tienes que estar abierta a las oportunidades, abierta a este otro sitio, a esta idea que se te ocurre, voy a darle un poquito de atención a esta idea a ver si por ahí sacamos algo, y esa es la forma fácil de tomar la decisión. Yo no salté al vacío, yo tenía algo ya y sabía siempre que si esto no salía bien no pasa nada. Otra opción tendremos, nos reinventaremos, algo más haremos. Bueno, y así surgió mis viajes. Una persona, chicos y chicas, con 33 años, que no había salido de Europa en su vida, pues por las oposiciones. Pues toda mi veintena estudiando, sin ganar dinero, pues da gracias que de vez en cuando me escapaba de vacaciones por España o por los alrededores. Pero claro, yo no podía irme fuera a grandísimos viajes. Mucha gente me decía, ay, he estado en India, he estado en India. Y yo, claro, yo no, yo siempre he querido ir a India. Pero claro, yo quería ir a India a practicar Ashtanga Yoga con Sarat. O sea, yo no quería ir a hacerme una formación a Rishikesh, como mucha gente iba. Yo no quería ir a ningún ashram, yo no quería ir con ningún profe, yo quería ir con Sarat Joyce a practicar Ashtanga Yoga en Mysore. Y claro, el problema de ir allí es que él abría periodo de estudio cerrado, es decir, este mes, y tienes que ir 2 meses, los que son, o tienes que ir un mes y tiene que ser ese mes. Entonces, claro, yo estudiando las oposiciones jamás encontré un mes entero para poder ir, y en el despacho yo decía, pero ¿cómo voy a ir yo un mes entero? ¿No? ¿Cómo me voy a pedir vacaciones? No puedo. ¿Cómo voy a pedir una excedencia? Y eso también, conociendo mi carta astral y todo esto que también os decía que me gusta mucho, pues por lo visto, al tener la luna en Libra, yo tengo luna en Libra, soy Géminis de Sol, ascendente Leo y luna en Libra. Pues la luna en Libra, por lo visto, tiene como esa especie de FOMO al irte de algún sitio y que se olviden un poco de ti, que también me pasó en el Colegio Mayor en Madrid. Yo nunca me quise ir de Erasmus porque decía, ay, ¿cómo me voy a ir yo de esta comunidad? ¿No? ¿Cómo me voy a ir yo un año entero a estudiar fuera? Es como ese FOMO a perderte lo que hay, ¿no? Y no quieres viajar, no quieres hacer este tipo de cosas, pues por no perderte. Y pues por eso yo creo que nunca, siempre encontraba alguna excusa para no ir a India ese mes. Porque ahora lo pienso y digo, pues perfectamente, en los primeros años de oposición, que estudiábamos de aquella manera, que no habías aprobado el examen, un mes de vacaciones, ¿qué más da? Cógete un mes de vacaciones y luego cuando vuelvas estudias y ya estás, que no pasa nada. Pero no lo veíamos. Al principio estábamos como muy focus y no se ve. Entonces, bueno, pues esta vez algo en mí, quizá porque ya sabía que todo esto venía por tener la luna en Libra, pues dijo, ¿y por qué esta vez no? Sarat justo iba a abrir periodo de estudio. Yo estaba en Valencia con mi profe de Ashtanga, con Alexia, y dije, vamos a preguntarle. Entonces ya me resonó un poquito y dije, uy, este año. Pero claro, a mi madre no le hacía gracia, yo irme sola a India, da mucho miedo, lo sé. Entonces, bueno, lo dejé de lado. Para poder ir a estudiar Ashtanga con Sarat, tenías que mandar tu profesora tiene que mandar una carta de recomendación o una especie de carta en la que diga que sí, que tú quieres ir y que llevas practicando con ella bastante tiempo y que estás preparada para ir a Mysore. Entonces, un día, caminando por Barcelona, me conecté así con la fuente, como digo yo muchas veces, y dije, ay, voy a preguntarle a Alexia, pues, ¿qué pasa si solicito ir y luego no voy? ¿No? Porque así, digo, no me cierro la puerta. Y justo me dice, Marta, mándame ya tu pasaporte, la fecha a la que quieres ir y no sé qué, porque es el último día para mandar la carta. Y yo dije, uy, aquí algo pasa. Entonces mandé todo, Alexia mandó la carta, cuando se abrió el periodo de inscripción, ahí me levanté yo a las 4 de la mañana para mandar la inscripción y luego pensé, ¿veis esa mente que yo tenía? Dije, a mí no me van a coger, aquí yo Sarat, digo, si yo no estoy preparada, yo no tal, a mí no me van a coger. Entonces, que tampoco sé en base a qué cogen o no cogen, pero bueno. Entonces, ¿qué dije? Bueno, pues mira, vi un curso en Bali de Ashtanga, un workshop con Mark Roberts y con Deepika, que siempre me han gustado, me encantaría siempre practicar con ellos y dije, pues ya está, me voy a este workshop, son 10 días, es menos tiempo, salgo fuera de España, me voy a Bali, que también hay mucho yoga, hay mucha espiritualidad y me encantaría conocer ese lugar. Y ya está, y luego me vuelvo a España y ya está, como no me voy a ir a Mysore, bueno, pues reservé el curso de Bali y a la semana después de haber reservado el curso y de haber comprado los billetes para Bali, me llegó el email de que me habían aceptado en el Sara Yoga Center. Entonces,
pues se me puso la piel de gallina, súper emocionada, y dije, pues me voy a los dos sitios, me voy a Bali y me voy a India. India era diciembre y enero. Yo no sabía si iba a estar los 2 meses, así que lo que hice fue cogerme el billete de ida y el de vuelta. Dije, ya veré si me vengo el 15 de enero, el 20, el 31 o el 2 de febrero, quién sabe, ¿no? Entonces me cogí solo el billete de ida. Y cuando me vine a Bali, pues algo en mí cambió, ¿vale? Y no me pasa a mí solo, a mucha gente que viene aquí le pasa, porque hay una energía, hay algo que te llena por dentro. Entonces yo llegué aquí y pues ese contacto con la naturaleza, la calidad de las personas, la calidez, cómo son ellos, el ambiente que hay, ¿no? Pues puedes practicar yoga, puedes ir al gimnasio, puedes comer saludable, no hay prisas, hay mucha gente inspiradora aquí. Yo dije, Marta, tú tienes, a ver, tú tienes un billete de ida a India y no tienes un billete de vuelta. La vuelta va a ser India-Bali, porque sentía que era este mi lugar. Una persona que yo siempre he sido muy clásica. España, mi familia, ¿no? Cómo crear mi familia, todo, pues, ser funcionaria, o sea, imaginaos. Pero de repente aquí dije, es que puedes ser feliz también con otras cosas. Y no sé si es que he caído en eso de dejo todo y me dedico solo al yoga, porque bueno, realmente no me dedico solo al yoga, ahora os cuento que sigo en contacto con las oposiciones, pero vi que podía ser feliz fuera de una idea que yo tenía en mi cabeza. O sea, que la felicidad no es tampoco solo como yo me la había imaginado, que también puede ser aquí viviendo un poquito más libre, sin necesidad de ir siempre en traje y con tacones, que me encanta, pero que puedes hacer otro tipo de cosas. Y al final Bali reúne todo lo que yo necesito. Y lo mismo, pensé, lo que estoy haciendo en Barcelona, que es el online, lo puedo seguir haciendo desde allí. Incluso puede mejorar la calidad, porque aquí hay spots y lugares mucho más bonitos. Hay mucha gente que inspira, de la que me puedo nutrir, que me puede ayudar, a la que yo puedo ayudar. Claro, cancelo las clases presenciales de Barcelona, pero bueno, voy a intentar pues, continuar de alguna forma online. He intentado pues, dar opciones para poder seguir viéndonos y mantener contacto con mis alumnas. Y digo, ya está, y lo intento. Digo, que no me sale bien, no pasa nada, me vuelvo a España. Siempre que tenga el dinero para un billete de vuelta es lo que digo, ¿qué más da? Pues me vuelvo a España. Entonces, así fue. Llegué a esa conclusión, se lo dije a mi madre, me volví a España, cerré todo lo que tenía en Barcelona, me fui a India 2 meses, que de eso no os voy a contar ahora mucho porque estaba para otro episodio entero, y después del viaje a India me volví a Bali y me vine sin saber qué iba a hacer, simplemente pues un poco fluyendo con la vida, porque además lo bueno que tiene para mí Bali es que te va poniendo las cosas en el camino, o sea que no puedes programar nada, te pone lo que necesitas, las oportunidades, te las muestra, y si quieres las coges y si no, no. Y a mí me ha ido poniendo a personas muy guays, muy inspiradoras, muy potentes por el camino, situaciones de mucho aprendizaje, situaciones que me han llenado muchísimo, que me han transformado, situaciones en las que sigo trabajando, o sea, estamos ¿no? en ello, pero siento que estoy muy bien aquí, que es donde tengo que estar ahora. No sé mañana, no sé dentro de un mes, de 2, de un año, no lo sé, pero ahora estoy aquí y estoy bien. Entonces, ese es mi camino y ese es por qué estoy aquí ahora. Con esto que os quiero decir que muchas veces no nos sentimos valientes para tomar una decisión o no nos sentimos valientes para viajar solos a un lugar. Yo fijaos que yo con 33 años no había salido de Europa y me cogí un avión de 8 horas para irme a Bali, yo sola. Cierto es que leí mucho de que era un lugar muy seguro para viajar sola, también le pregunté a amigas que habían venido solas y yo venía como muy confiada, venía ilusionada y confiada. Y es que fue poner un pie fuera del avión ya cuando llegué a Bali la primera vez y sentir la alegría de estar aquí, la felicidad que me entró, ¿no? Y el estar bien, el estar protegida. Entonces, creo que si algo dentro de ti te vibra, te resuena, ese es el camino, sigue por ahí, aunque haya complicaciones, por algo están también. Cada complicación te va a dar un aprendizaje, entonces no te ofusques, mira cómo puedes afrontarlo, escucha tu mente, si es tu mente la que te habla, sabes qué tipo de mente, ¿no? O sea, que es como lo que te dice de no lo hagas, no puedes, o si realmente no puedes, pues por una condición física o lo que sea, ¿vale? O sea, tener muy claro quién te está hablando y
si algo te vibra, algo te resuena, inténtalo, si es que no hay nada que perder. ¿Qué pasa? ¿Que no sale bien? Es tan fácil como admitirlo, no ha salido bien, no pasa nada, pues otra cosa vendrá, pero esto me ha servido para aprender X cosas y lo puedo integrar ahora en lo nuevo que voy a hacer, o no, pero has tenido esa experiencia, entonces yo os animo a ello. Repito, no es caer en el hecho de lo dejo todo para irme a Bali y vivir allí. No, aquí conozco a mucha gente que está trabajando online, que son abogados, que trabajan para empresas en España que no tienen nada que ver ni con el marketing, ni con el yoga, ni con la espiritualidad y están trabajando aquí pues porque ahora el teletrabajo está a la orden del día y se lo pueden permitir. Gente que viene de vacaciones, es que hay de todo. Tampoco os tenéis que ir a Bali para ser felices, podéis ser felices en vuestro lugar. Yo ahora pienso, es que en España yo también era muy feliz y sé que si vuelvo a España voy a ser feliz igual porque me voy conociendo más, sé lo que necesito, lo que me gusta y en cada momento me doy lo que mi cuerpo necesita. Necesita pausa, le doy pausa. Necesita actividad física, le doy actividad física. Yo soy una persona que necesito en general mucha actividad física por el día, por la mañana. Yo soy así y, vamos, soy yo que yo lo sé y me lo han dicho gente de lecturas de la carta y cosas de estas sin yo decirles nada. ¿Por qué? Pues porque mi cuerpo me pide gastar mucha energía, me levanto muy pronto, muy activa, tengo que gastar energía y luego ya me voy tranquilizando durante el día. Pues por eso puede parecer que hago muchas cosas, pero es porque mi cuerpo me lo pide y está bien, y es que lo he hecho así siempre. No es algo que digas, de repente Marta, tal. No, es que ya os veis, la época de las oposiciones entrenaba 3 veces al día, yoga, correr y otra clase de yoga, que muchas veces hacía eso. Entonces, bueno, eso, que no hace falta que vayáis fuera, o sí, es más que os conozcáis y que os deis aquello que necesitéis. Y es ahí donde está esa felicidad, ese estado en el que os vais a sentir a gusto con vosotras mismas, aunque haya cosas que os hagan mal, cosas que os hagan bien, esa es la clave, ¿no? El autoconocimiento. Y por eso he creado todo lo que he creado, por eso comparto todo lo que comparto de yoga. Y este podcast nació con la idea un poco de acercaros a esas personas inspiradoras que estoy conociendo aquí en Bali, a esa gente que a mí me llena, que a mí me cambia la vida en algo, que tengo una conversación. Pues mira, recuerdo con Paola y con Nicole, es que, o sea, compartí con ellas la primera conversación y dije, wow, o sea, qué afortunada soy de poder estar hablando de esto aquí con estas dos chicas que acabo de conocer, que son maravillosas. Digo, esto lo tiene que conocer más gente. Y por eso se me ocurrió, pues esto, grabar y entrevistar a personas que a mí me inspiran, que a mí me han ayudado y así os pueden ayudar también a vosotras. Con Chris pasó lo mismo. En cuanto hablé con ella del tema de la respiración, dije, wow, es que además con el yoga está súper relacionado, es muy, muy importante y dije, pues aquí está. Y las siguientes invitadas, pues lo mismo, hay algo en cada una de ellas que me ayuda, que me resuena, que está conectado con algo mío y que quiero compartiros para acercaroslo. Entonces ahora estoy dedicándome plenamente a ello, como veis. Como os decía, también continúo vinculada a las oposiciones porque soy preparadora de agentes de Hacienda, de las oposiciones. Estoy ayudando pues a la gente que se quiere preparar esta oposición y aprobar los exámenes, pues les acompaño en el proceso, también de forma online. Y compartiendo yoga, compartiendo espiritualidad. Durante el camino, ¿no? en todo este viaje de la espiritualidad, pues me hice la maestría de Reiki porque conecté mucho con ese tipo de energías. También mis alumnas me decían que notaban algo en mí, alumnas de diferentes lugares, que notaban cierta energía, cierto calor, cuando en esa Savasana, no sé qué. Entonces a mí todo eso pues me iba preguntando ¿y por qué? ¿Y por qué? Pues terminé haciéndome la maestría de Reiki en Barcelona con Yolanda de Dios, que la recomiendo muchísimo también, a través de Nika, que por supuesto también recomiendo a Nika Academy, con Lucía Rivert y nada, pues eso. Entonces me hice la maestría de Reiki y entonces empecé a incorporar en mis clases de yoga ese acompañamiento de Reiki, ese acompañamiento con la práctica de asana y también tuve la formación de hipopresivos y todo al final muy relacionado con la mujer, ¿vale? Porque os recuerdo, tuve mis problemas hormonales a raíz de los cambios que se produjeron en mi vida, en mi rutina y en el no escucharme, porque al margen de que yo fuese como muy consciente con la práctica de Ashtanga, con el ritmo de las oposiciones, de repente yo desconecté por completo porque cambió tanto mi estilo de vida que hasta cambió, claro, dejé de practicar durante un poquito de tiempo porque no encontraba el momento para ello, entonces me desconecté. Y como me desconecté, por eso
volví a conectar, volví a coger mis herramientas, incorporé nuevas herramientas, pues como os digo, el Reiki, los hipopresivos, la práctica de Yin Yoga, me formé en Yin Yoga cuando ya estaba en Barcelona. Entonces todo esto lo integro para acompañar a lo que más me hace feliz, que son a mujeres, acompañaros a vosotras, mujeres que tengan problemas a nivel hormonal, problemas, pues dolores, ¿no? Amenorreas, problemas para quedarse embarazadas, problemas de fertilidad, ¿no? También mujeres con problemas emocionales, traumas, tenido pues eso, separaciones, abusos. Entonces, con la práctica de yoga y con todas estas herramientas se puede ayudar mucho a sanar, ¿no? Y eso es lo que me llena ahora mismo y en lo que estoy plenamente volcada. Por eso no hay clases en directo durante estas semanas. Estoy trabajando en un programa muy bonito para acompañar a mujeres que pronto saldrá a la luz. Este podcast también es como parte, ¿no?, integrativa de técnicas que te pueden ayudar para ser mejor. Y bueno, pues todo lo que voy aprendiendo, también todo lo que aprendo de nutrición. Yo al final dejé de comer carne hace muchos años, estaba opositando, entonces siempre me intenté nutrir de información para nutrirme con la alimentación de una forma sana que me permitiese estar bien para estudiar y memorizar todo. Entonces, bueno, pues he ido aprendiendo de muchas cosas que me acompañan en el día a día y que me ayudan a ayudaros a vosotras. Lo último que estoy haciendo ahora, y que es un proceso largo, es que me estoy formando en Ayurveda con una profesora médico en India. Empecé con ella cuando estaba allí y ahora continuamos con un acompañamiento online. Nos vemos cada semana, yo voy estudiando, ella me manda sus clases teóricas, ejercicios prácticos para hacer y con ella pues comparto un momento a la semana para revisar todo, hablar de dudas y bueno, pues acompaño con todo eso. Y también, bueno, con la formación de masaje de yoga ayurvédico, que ahora que he dicho Ayurveda me acabo de recordar, que eso lo hice en India, me formé como terapeuta de masaje de yoga ayurvédico, que es un poco un masaje especial, es un poco deep tissue, pero usamos un polvo especial y una serie de técnicas que ayudan con el estiramiento y bueno, pues para mí es muy completo este masaje. Y también se puede hacer este masaje con Reiki, se puede hacer Yin Yoga con Reiki y eso es una forma que entras ahí y sales nueva, y ese es mi objetivo, ¿no?, que cambie a las personas. Incluso cuando hago estas clases online, por ejemplo, el otro día, que fue mi cumpleaños, hice una sesión de Yin Yoga con Reiki, un círculo de mujeres con journaling, Yin Yoga, Reiki, fue online y fue maravilloso porque el Reiki se puede mandar a distancia y les mandé a cada una un poquito de energía en cada postura y recibí comentarios muy bonitos de las sensaciones que me han sentido las chicas. Y eso a mí es lo que me hace feliz. Entonces, por eso ahora voy a centrarme en este acompañamiento de mujeres con todas las herramientas que tengo para ayudar, para crear tribu, crear comunidad, que nos sintamos una, porque lo que nos pasa es que no comentamos y no hablamos de lo que nos ocurre. Nos da como vergüenza, ¿no? De pequeños nos daba vergüenza decir que teníamos la regla, íbamos a la piscina o no íbamos tan siquiera, pero si íbamos pues siempre en pantalón para que no se note, que nadie sepa, y al final, qué tontería, ¿no? Quiero crear esa tribu en la que las cosas que nos pasan, pues lo mismo, con la menopausia, depresiones posparto, que no se habla, que lo hablemos, que lo compartamos. Y por eso este programa, para que nos sintamos tribu, nos sintamos acompañadas y juntas en este camino. Bueno, este es este episodio que no sé cómo ha quedado. La verdad que yo quería contar un poquito mi experiencia, cómo he llegado hasta aquí. Y bueno, pues que os sirva a lo mejor de inspiración o simplemente de cotilleo, de saber un poco más de mí, porque quizá del mundo oposición muy pocas sabríais esa historia o esa parte de mí. Cuando la cuento la gente alucina. que me sigue gustando mucho todo el tema fiscal, los impuestos, y sigo muy conectada con ello, no tanto como antes, pero sí que sigo en ello. Y bueno, y cómo he llegado hasta aquí, ¿no? Cómo ha sido mi trayectoria y mi evolución. Espero que os sirva de ayuda, que os sirva, pues eso, para algo, ¿no? Un ratito entretenido. Creo que llevamos unos 45 minutos hablando, creo que está bien, ¿no? Voy a ir cortando. y nada, entonces, me voy a hacer las preguntas, y esto no lo tenía pensado, mierda, Marta. Las preguntas que siempre hago, llego al final. Vale, entonces, si esta fuese, o sea, si estuviésemos en una cena y pudiese invitar a alguien,
vivo o muerto, cualquier ser, cualquier persona, ¿a quién invitaría yo ahora mismo, aquí y ahora, a hablar con nosotras? Pues mira, como he mencionado un poquito lo de la Ashtanga, no os he contado la parte de Mysore, pero sí que he hablado del problema de los profes, de que se olvidan, se olvidan de ellos, de su práctica y de los problemas que... O sea, problemas, a ver, que un profesor de yoga tiene mucha carga, tiene que sostener a muchas personas, pues traería a Sarat Joyce. Traería a Sarat y le preguntaría cómo se encontraba, porque creo que lo que le pasó, o sea, os cuento rápido, Sarat falleció 15 días antes de que el viaje a Mysore comenzase, de que comenzase la temporada de este año, del 2024-2025, y falleció de un paro del corazón, estaba haciendo hiking y se le paró el corazón. Entonces, bueno, médicos dijeron que tenía una pequeña enfermedad de joven y demás, pero bueno, al margen de eso, creo que una sola persona llevando una comunidad tan grande, tanta gente tiene esa devoción hacia él, tanta gente le absorbía esa energía, que creo que quizá eso pudo afectarle de alguna forma, no lo sé. Entonces sí que me gustaría preguntarle cómo se encontraba, qué sentía, si se sentía cansado o se sentía agotado, ¿no? Porque es que no os imagináis los millones y millones de personas que le siguen, que le adoran, que le requieren para, pues, para su bienestar, ¿no? Y él lo daba todo. Entonces le traería a él con todos mis respetos, por supuesto, a toda la situación que ha pasado, pero sí que le preguntaría esto, ¿cómo se sentía? Ay, bueno, se me pone la piel de gallina. Bueno, pues eso, nada, con esta última pregunta terminamos el episodio de hoy, que bueno, espero que os haya gustado, he estado aquí solita, que pensé que no iba a ser capaz de hablar, pero al final me he puesto como una cotorra. Y nada, nos vemos la siguiente semana. Os recuerdo que los episodios salen los jueves a las 8 de la mañana, hora española, y podéis encontrarlo aquí en Spotify y también en YouTube y quizá más adelante en iBooks y ojalá en Apple Podcast, ¿por qué no? Bueno, pues nos vemos, nos escuchamos en el mat, en la pantalla y allá donde me estéis viendo. Muchas gracias. ¡Ay, listo!